Entonces le damos la bienvenida al último día de la jornada de actualización porcícola lasallista. Y hoy vamos a cerrar con una conferencia, vamos a cerrar con broche de oro, hablando de las principales enfermedades en porcinos en Colombia y cómo manejarlas. El conferencista que nos acompaña hoy es Manuel Aristizábal, él es médico veterinario de la Universidad de Antioquia, director de línea porcícola de Italco, Antioquia, con más de 25 años de experiencia en el sector de la porcicultura. Recuerdan que esta segunda jornada de actualización porcícola es organizada por el Semillero de Investigación CIVEC de Unilasallista, programa de medicina veterinaria. Sin más rodeos, entonces le doy la bienvenida a Manuel Aristizábal para que nos deleite también con esta conferencia. Manuel, adelante. Brian, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos los compañeros lasallistas y a todas las personas que están integradas a este grupo de conferencias y a este ciclo que viene desarrollando la Universidad La Salle con todos los grupos. Mi nombre, como lo decía Brian, es Manuel Aristizábal. Yo soy médico veterinario de la Universidad de Antioquia. Trabajo con una empresa que tiene sedes en Colombia, Panamá y Ecuador, que se llama Italcol. Italcol es una empresa básicamente de alimentos concentrados para alimentación de cerdos y laboro aquí desde hace 19 años. Tengo 25 años de experiencia en el sector porcícola y básicamente lo que he desarrollado son trabajos de apoyo y asistencia técnica muy médica a nivel de granjas de campo. Entonces, como dice, vamos a arrancar, vamos a iniciar con el ciclo de charla, la última de las charlas de esta, digamos, de esta fase, donde vamos a enfocarnos en el tema de las enfermedades en cerdos. Este tema de enfermedades en cerdos, como les decía, es un tema bastante amplio. Yo, de hecho, he hecho exposiciones solamente de complejo respiratorio o solamente de enfermedades entéricas, y hoy me va a tocar hacerlo como más pasando por encima. Eso no quiere decir que cuando tengan preguntas las hagan, porque la cantidad de enfermedades en cerdos y muy enfocado a lo que estamos viviendo a nivel nacional en Colombia, pues va a ser un tema bastante complejo y bastante amplio para hablar de ellas. Recordemos que las enfermedades en cerdos tienen una incidencia muy alta, sobre todo por el impacto económico que generan. Pues cuando reducimos las eficiencias y se incrementan los costos, porque hay que incrementar gastos en medicamentos y en biológicos, pues hacen que el sector se vea aporreado, sobre todo por este tipo de patologías, que además de reducir los parámetros técnicos, nos disminuyen también en gran parte el tema económico. Para este tema de las enfermedades, básicamente las vamos a dividir de acuerdo al agente etiológico que nos causa la enfermedad. Entonces, para este caso, dividí la charla en lo que son las enfermedades de tipo viral, las enfermedades parasitarias, aunque es muy poco frecuente ya encontrar enfermedades parasitarias, pero digamos que nos vamos a enfocar en una de ellas, que es la que más relevancia tiene y es de importancia para el sector porcícola, digamos, en Colombia, y veo que también hay algunas personas de México con las que tenemos gran cercanía. De hecho, hace 15 días hicimos una conferencia con una expositora muy conocida en México, la doctora Laura Batista, y ahorita les voy a hablar de qué tema hablamos. Y entre enfermedades virales, parasitarias y las enfermedades bacterianas, qué tipo de enfermedades son las que más nos afectan. Entonces vamos a iniciar con lo que son las enfermedades virales. Y dentro de las enfermedades virales, la puse de primero coincidencialmente porque es que es la que más nos está golpeando hoy en la porcicultura de nuestro país. El PIRS. El PIRS, que su sigla es Síndrome Reproductivo y Respiratorio de los Cerdos, es un tema de una enfermedad viral caracterizada básicamente por unos eventos reproductivos muy marcados. El tema de nacidos débiles, el tema de momias, de abortos y de nacidos muertos es un parámetro que viene afectando durísimo la porcicultura de nuestro país. Yo soy de una región en Colombia que es la región de Antioquia, la zona más porcícola del país, y venimos padeciendo hace unos 5 meses unos brotes de PIRS muy atípicos que nos están causando una epidemia gravísima en el tema de PIRS. Tanto así que hoy en nuestra región podemos decir que tenemos un déficit tal vez de más de 25.000 cerdos en puestos de ceba a raíz de la afectación que nos está causando esta enfermedad. Las manifestaciones agudas
como les decía, básicamente se presentan con problemas reproductivos en las cerdas y alteraciones respiratorias que luego se trasladan al sitio 2 y al sitio 3, que son lo que aquí en Colombia llamamos el preseo y la ceba, porque esos lechones quedan afectados durísimo después de padecer el PIRS. Cuando la manifestación se hace crónica, que es lo que estamos pretendiendo básicamente, y es que estas granjas que hoy están muy inestables y padeciendo la enfermedad, buscar la forma de estabilizarlas rápidamente. Y en ese tema de estabilización, estoy seguro que nos demoramos cerca de unos 2 a 3 meses. Gracias a Dios, pues de cierta manera afecta a unos 3 meses y la granja se estabiliza. Lo que pasa es que ya queda positiva, pero digámoslo estable. La granja va a quedar con ciertos parámetros deteriorados y va a seguir generando fallas permanentemente a causa de esta infección por PIRS. Es un virus del género Artiravirida que genera tropismo básicamente por los temas reproductivos y respiratorios. Recordemos que toda enfermedad que incluya un virus, normalmente lo que nos genera es una depresión del sistema inmunitario. Estos virus tienen alta capacidad de deprimir el sistema inmunitario y por ende, básicamente otras enfermedades de tipo respiratorio especialmente. En este caso, hablamos de hemófilos, de APP, de influenza, colonizan muy fácilmente los animales y nos afectan gravemente todos los cerdos. Actualmente presenta gran actividad en las granjas del país. Les decía que tenemos una cepa muy virulenta. Lastimosamente en Colombia no tenemos todavía la capacidad de tipificar el virus. Solamente podemos diferenciar si es el virus europeo o es el virus americano. El virus americano, según reportes del ICA y los reportes de la Universidad de Antioquia, que es la que más en este momento ha hecho serologías con respecto al tema que estamos padeciendo, hablan de una infección del virus americano casi siempre, y en una conferencia, como les dije, que tuvimos hace 15 días con la doctora Laura Batista y el doctor César Caballero, mexicana y canadiense, se habló mucho de que al parecer todo aparentemente se refiere a una cepa muy conocida por ellos, que es la 144, que es la que más afecta el tema y golpea tan duro y tan espectacularmente las granjas. Las formas de transmisiones son muy típicas, como la mayoría, entran las cerdas de reemplazo, o sea, la bioseguridad sí que es importante porque los camiones tienen una alta incidencia en el tema de la contagio por esta infección por PIRS. La ropa, las personas, incluso se ha reportado que a veces la cercanía con las aves migratorias, que pueden ser vectores, pueden incidir, pero lo más importante de todo es la cercanía de las granjas. Y sobre todo en esta región donde estamos altamente poblada, tenemos granjas que no están ni siquiera a 500 metros una de otra. Entonces pensar en que vamos a erradicar el PIRS en este tipo de granjas es bastante complejo. Es posible volver las granjas negativas a PIRS, ¿sí? Es un proceso largo, pero en ese proceso hay que enfocarnos muy bien en que nuestros vecinos estén en sincronía con lo que nosotros queremos hacer y que ojalá en lo posible, lo mejor sería no tener vecinos muy cercanos, por lo menos a 3 kilómetros de distancia, para poder empezar a generar programas. De hecho, nosotros dentro de la empresa, dentro de Italcol, tuvimos una granja que era lo suficientemente retirada y después de trabajar poco más de 18 meses logramos volverla negativa. Hubo que depoblar la ceba, sí, pero en la cría y en el preseo nos logramos hacer negativos y ya llevamos unos 14 meses con chequeos serológicos cada 2 meses aproximadamente, donde hemos logrado hacer que nuestra granja se vuelva negativa. Prevención y control, ¿qué es lo que hay que hacer? El control básicamente es el manejo de las cuarentenas estrictas para las cerdas que van a ingresar. Cada vez que nosotros ingresamos cerdas de reemplazo a nuestra granja y las cerdas están negativas y las ingresamos sin la previa aclimatación, sin la cuarentena, normalmente se genera un cuadro episódico nuevamente de PIRS que nos afecta y nos desestabiliza la granja. Por eso es importante tener un sitio de cuarentena para nuestras cerdas de reemplazo y realizar la aclimatación de ellas. Estrictos controles de bioseguridad, eso sí que es muy importante, les vuelvo y les recuerdo, el tema de visitas, el tema de camiones, el tema de ropas con las que ingresan nuestros técnicos o nuestros trabajadores a la granja, son de control estricto para evitar diseminar mucho más la enfermedad
el tema de manejar todo dentro, todo fuera, ese tema de no recircular lechones que se atetan o que se devuelven en las parideras hacia lotes posteriores, eso es fundamental para que el virus permanezca y así poder disminuir la recirculación de este virus dentro de la granja. Luego de esta enfermedad, el PIRS, que les menciono que tal vez es la que más nos está golpeando hoy en la porcicultura, hay otra enfermedad de tipo viral que es el circovirus porcino. Todos hemos oído hablar del circovirus porcino, es una enfermedad que entró a Colombia hace poco más de 20 años más o menos. Recuerdo incluso que nos afectó muchísimo, nos llegó a tener mortalidades en ceba, entre presebo y ceba por encima del 10%, que eso es unas mortalidades elevadísimas y que nos afectó duramente. Hoy casi no vemos la forma típica con la que inició esta enfermedad en Colombia, gracias a que logró entrar la vacuna y las vacunas son de alta, de muy buena respuesta. Los cerdos responden muy bien a las vacunas. Se caracteriza por afectar principalmente los lechones en preseo. Normalmente afecta los lechones entre la séptima y la 12ª semana. O sea, por ahí en tercera, cuarta semana de preseo o de sitio 2 es donde nos empieza a golpear muy duro y tiene varias manifestaciones o varias formas de presentarse. Tiene una forma cutánea, una forma que se llama de emaciación, donde el cerdo se va secando, y enseguida le muestro unas imágenes. Tiene otra forma que es renal y tiene una forma entérica, donde es una diarrea persistente, donde el cerdo aparentemente no se cura de esta enfermedad a pesar de los antibióticos y los tratamientos que podamos trabajar. Como es un tema como les hablé ahora, como es un virus, estos virus igualmente se encadenan con otros y sobre todo si tenemos problemas de PIRS, generan muchísimos problemas de tipo respiratorio en las granjas y elevan mucho el tema de mortalidades. Es un virus único para los cerdos y presenta signos entre 4 y 5 semanas post-infección. Mire lo que normalmente vemos en las necropsias. La primera imagen de la izquierda es un ganglio. Entonces, casi siempre los ganglios parainguinales están supremamente inflamados. Cada vez que sospechamos de un tema de circovirus porcino, se llama PCV2 porque hay un circovirus tipo 1 que casi no afecta el tema de los cerdos, el que más afecta y nos causa problemas es el circovirus tipo 2. Tenemos la forma cutánea. Esta fue la forma más espectacular que se nos presentó hace 17 a 20 años, donde los cerdos presentaban estas aparentemente petequias y esta aparente quemazón también casi que del calzón del cerdo y la pierna. El cerdo incluso se inflamaba y muchos de ellos se postraban. Algunos se recuperaban, pero yo diría que los cerdos que eran afectados por esto, entre el 40 y el 50% de ellos morían. Les hablé también de una forma renal en la que generan unas lesiones en riñón y casi que un infarto renal y los cerdos mueren sin aparente causa, si uno solo lo observa ya la necropsia. Y otra forma muy típica que diría que las dos de la derecha, la forma de cutánea y la forma de síndrome de emaciación, que es como llamamos, eran la forma más común de presentarse y esto nos indica que todavía, incluso en algunas cebas, vemos algunos cerdos que empiezan a irse secando, a ir disminuyendo su condición corporal, se van deteriorando y a pesar de los tratamientos que se le aplican, el cerdo continúa hasta que muere. Eso indica que todavía tenemos el virus circulando. De hecho, como les decía hace un momento, la vacuna es altamente efectiva, pero yo incluso a nivel personal hemos hecho algunos ejercicios en un par de granjas en el norte de Antioquia, donde hemos trabajado la vacuna, que normalmente la mayoría de las vacunas la recomiendan unidosis, la recomendamos a 2 dosis y nuestras mortalidades ceden bastante. O sea, cuando tenemos unos presebos básicamente con mortalidades que pueden subir al 5 o al 6% y sospechamos de que el virus puede estar todavía afectándonos porque eventualmente vemos estos temas de emaciación y vemos esos ganglios inflamados. A veces nos ha ayudado a aplicar una segunda dosis y las mortalidades nos han bajado incluso al 2% en este tema de circovirus. Entonces, esa es la segunda enfermedad. Pasamos por el PIRS, circovirus porcino, una enfermedad presente en Colombia, donde hoy
básicamente todos los cerdos de nuestro país son vacunados contra circovirus. Digamos que no es una vacuna obligatoria, pero para las granjas es obligatorio ponerla porque si no colocamos esta vacuna, con toda seguridad que vamos a padecer el problema y vamos a tener unos problemas altos de mortalidad. Recordemos que en este tema de medicina veterinaria, importantísima la prevención, y dentro de la prevención está el tema de vacunación como tal. Otra de las enfermedades, perdón, no, me faltaba este tema de prevención y control, sé que les hablaba ya de este tema de vacunar los lechones y las cerdas. Importante el realizar perfiles serológicos para inmunoglobulina G y M para mirar el momento exacto de la infección, manejar todo dentro, todo fuera, igual que en el tema de PIRS, importantísimo. Los temas de hacinamiento, densidades, ese tema de no tener suficientes comederos para los lechones favorecen mucho la manifestación de la enfermedad, y la ventilación sí que es importante. Otra de las enfermedades que incluso es relativamente nueva en nuestro país es la influenza, o de pronto no la veníamos diagnosticando con la suficiente severidad, porque la influenza, más que ocasionarnos mortalidad, nos deja es mucho animal infectado, nos deja animales endémicos, es una tos persistente, y a pesar de que no mata a los cerdos, sí nos da entrada, como todas estas infecciones virales, a otro tipo de enfermedades. Normalmente las infecciones por virus, ustedes en esta pequeña imagen que ven aquí de un pulmón, las infecciones por virus nos generan esta segmentación por lóbulos del pulmón. Esto es típico de las enfermedades virales. Cuando uno tiene una enfermedad viral y hace una necropsia, es muy frecuente encontrar que el pulmón empieza a verse como por septos, como por lóbulos, y eso es un diagnóstico diferencial para uno pensar en que está frente a un virus, que puede ser PIRS, puede ser influenza, puede ser circovirus, y de ahí que podamos empezar a hacer un primer diagnóstico para luego buscar con el laboratorio la forma de confirmar este diagnóstico. Es una enfermedad de que porcinos que genera básicamente bajo de la inmunidad en las poblaciones, normalmente se presenta de forma leve y los signos respiratorios son muy marcados. Es importante en esto, quien creyera, que personas que tienen gripa, ojalá no se acerquen a la granja, porque hemos encontrado que la influenza normalmente en algunas granjas se ha desencadenado por empleados o trabajadores que llegan tosiendo o llegan con gripa a las instalaciones y se empieza a disparar. Recuerde que este está muy relacionado, tiene las cepas H1N1 y otras cepas muy parecidas a las que en su momento vivieron los humanos. Pero es una enfermedad donde básicamente es el humano el que lleva la enfermedad a la granja. Este es el tema de influenza porcina. Digamos que no es tan espectacular en el tema de mortalidad, pero sí en el tema de capacidad de infectar nuestras granjas, de generarnos tos y retraso del desarrollo de los lechones y de los cerdos que presentan la sintomatología. En el tema de enfermedades parasitarias, les decía hace un rato que las enfermedades parasitarias hoy en las granjas están muy acabadas. Es que las enfermedades parasitarias están mucho más asociadas a aquellos cerdos que hace muchos años se manejaban fuera de granjas, en traspatios, que se manejaban en tierra y que tenían contacto con otro tipo de alimentos que dábamos sobrados o lavasas que llaman. Y hoy, cuando el cerdo está básicamente confinado, es un cerdo que se alimenta con alimento concentrado y con agua, es un cerdo que presenta muchísimo menos episodios de parásitos. Y que normalmente en toda granja, dentro de su programa de sanidad, incluyen normalmente al destete los purgan, o cuando van a colocar la vacuna de circovirus, en uno de los momentos purgan los cerdos. Normalmente con ivermectinas es lo más común, y de la misma manera las cerdas casi siempre, yo que manejo el tema en el tema de alimentos concentrados, yo tengo varios clientes que cada 4 meses me piden que por favor les incluya un antiparasitario dentro del alimento para hacer un barrido dentro de la granja de cría, y eventualmente lo hacemos también en los lotes de ceba. Pero si no, también ocurre el tema de desparasitar o al destetar o al aplicar la vacuna de circovirus o una de las vacunas, también se aplica un desparasitante que normalmente es inyectado.
Entonces los parásitos en general no son tan frecuentes hoy en porcicultura, excepto este del que les quiero hablar y del que todos conocemos mucho, que es, que es la coccidia. La coccidiosis. La coccidiosis es una enfermedad básicamente de lechones de segunda semana. Diferenciémoslo muy bien porque vemos diarreas en los lechones lactantes. Y entonces en los lechones lactantes hay dos tipos de diarreas. La que se da en primera semana, que es muy asociada a coli, y esa es una bacteria y ahorita la vamos a mirar. Pero las diarreas asociadas a segunda semana tienen mucho que ver es con este tipo de coccidias. Hay varios tipos de coccidias que nos afectan el intestino de los cerdos y tiene mucho que ver con el tema del desaseo. Ojo con esto. Instalaciones que no fueron adecuadamente aseadas y desinfectadas, que requieren muchas veces ser flameadas. Las instalaciones en parideras que tienen piso duro tienen mayor frecuencia de presentar problemas de coccidia que aquellas instalaciones que tienen plaquetas o slash. Estas emplaquetados disminuyen la incidencia de las coccidias. No digo que las acaban, las disminuyen. Y normalmente las granjas o las parideras que tienen pisos duros y que presentan problemas sobre todo de humedad son donde más se nos presenta el tema de coccidia. Recordemos también que el tratamiento es relativamente fácil y ya lo hacemos también preventivo. De hecho, todos hemos escuchado de aplicar al tercer día de nacidos 1 centímetro oral de un toltrasuril normalmente, y ese toltrasuril que lo aplicamos el día 3 lo hacemos es evitando que haya contaminación de la coccidia por el lechón y que no se nos presente esa diarreíta a la segunda semana. Esa para todos aquellos, sobre todo para muchos de los que nos están viendo y nos están acompañando hoy, que son estudiantes de medicina veterinaria, como práctica de manejo, los lechones normalmente al día 3 reciben 1 centímetro de un toltrasuril oral con el fin de evitar el tema de coccidia en segunda semana. Importante encadenarnos en este tema de las presentaciones que se han hecho esta semana. Recordemos que antier se habló del tema de si el PIRS realmente era una enfermedad reemergente en Colombia. Ayer nos hablaron de si cómo nos afectan los factores de fertilidad y vemos cómo sobre todo aquellas enfermedades virales nos afectan muy duro tanto la fertilidad y el PIRS como viene trabajando a nivel nacional. Ahora vamos a hablar un ratico de lo que son las enfermedades bacterianas. En las enfermedades bacterianas sí que tenemos bastantes enfermedades y enfermedades que nos están afectando fuertemente el tema de el desarrollo de nuestros cerdos durante el preseo o la ceba y las afectaciones también en las granjas de cría. Las enfermedades bacterianas, existen una gran variedad de ellas que pueden afectar distintas especies de animales. Pero en Colombia, en porcicultura, vamos a valorar básicamente las siguientes. La enfermedad de Glasser. Esta enfermedad de Glasser a mí me toca torearla todos los días y todos los médicos veterinarios que estamos metidos en campo sabemos lo que es trabajar con esta enfermedad. Es una enfermedad bacteriana caracterizada por la inflamación del peritoneo. Como ustedes pueden ver en esta imagen, la cavidad abdominal está completamente cubierta de fibrina, pero de la misma manera cuando abrimos la cavidad torácica también vemos una fibrina que recubre el pulmón y el corazón totalmente amarrado. Esta es una enfermedad que nos causa altas mortalidades en la ceba, donde se afecta muchísimo más las granjas por temas de enfermedad de Glasser, que es causada básicamente por el Haemophilus parasuis. Esta enfermedad de Glasser causada por Haemophilus parasuis nos afecta muy duro en las primeras, digamos que nos coloniza en primeras semanas de preseo y se empieza a manifestar después de la cuarta semana del sitio 2, o sea, más o menos semana 7, 8 de vida. Básicamente lo que afecta son las pleuras, el pericardio, las meninges y las articulaciones. El manejo adecuado de la temperatura. Ojo que esta es la clave. Siempre hemos asociado este tema de Glasser con instalaciones muy frías. Cuando usted tenga la enfermedad y presume o puede observar de que en la granja hace falta un poco más de calor, un poco más de temperatura, les pido, instalen cortinas, busquen la forma de evitar corrientes, busquen la forma de calentar el galpón.
con toda seguridad que esa práctica de calentar el gampón te baja la incidencia muy alta del tema de hemófilus. Esta enfermedad de hemófilus hay vacuna en Colombia, viene combinada con, pues, se puede combinar en algunas ocasiones con la vacuna de micoplasma y es una buena alternativa, pero mientras no corrijamos esos factores predisponentes, básicamente de temperatura y de corrientes, pues digamos que la vacuna no se ve tan eficaz. La vacuna es buena, tiene su impacto, pero funciona muchísimo mejor cuando logramos mejorar el tema de la calefacción dentro de la granja. El impacto de la enfermedad en los lechones es bien relevante, es espectacular porque la mortalidad es muy alta. Lo peor es que empieza muchas veces a afectarnos desde la séptima, octava semana de vida, pero hay lechones que están en 12, 14 semanas, todavía de 30, 40 kilitos y no pasan de ahí. Cuando los sacrificamos encontramos que estaban en una forma crónica, que eran cerdos que se quedaron ahí y nunca pasaron y nunca se murieron. Se quedaron ahí con la enfermedad, la intentaron manejar, pero son cerdos que nunca llegan al sacrificio como tal. Importante en este tema también evitar el tema de aglomeraciones, o sea, del tema de recirculación de cerdos, de densidades supremamente altas. La ventilación es importante, pero ojo que la ventilación es muy distinto al frío. Entonces, no es que no vamos a descuidar el tema de la temperatura y a descuidar el tema de la ventilación. Manejar todo dentro, todo fuera. Y como le dije, hay programas de vacunación y medicaciones estratégicas que nos pueden ayudar a disminuir el impacto de la enfermedad. Esto es lo que tiene que ver con enfermedad de Glasser. Hay otra enfermedad que se llama neumonía enzootica. La neumonía enzootica es la que llamamos micoplasma. Recuerde que les mencionaba hace un rato con respecto a una de las enfermedades virales que no es de obligatoria vacunación, pero que casi en todas las granjas se vacuna, que era el circovirus. Esta es otra de las enfermedades en la que no conozco ninguna granja en Colombia en la que no se vacune contra micoplasma. Y de hecho, en la mayoría de las granjas donde padecemos el problema y somos endémicos en la enfermedad de micoplasmosis, se vacuna con 2 dosis. Existe vacunas unidosis, pero personalmente recomiendo ese tipo de vacunas para aquellas granjas donde el reto no es muy alto, donde la densidad de cerdos no es muy elevada, donde la cantidad de cerdos o digamos que la presión de la región por la explotación porcina no es muy alta. Entonces se podrían manejar, digamos que las vacunas unidosis, y sobre todo donde sabemos que no nos afecta muchísimo la enfermedad. Pero en aquellas regiones donde hay mucha población de cerdos y somos endémicos en esto, es importante la vacunación, pero con vacuna de 2 dosis. La micoplasmosis es una enfermedad exclusiva también de básicamente el tracto respiratorio. Se diferencia de las otras porque nos genera en el pulmón unas depresiones, como si tuviéramos un aspecto carnoso en algunas regiones del pulmón. Pero lo más importante es el daño que genera este micoplasma en el tema de las cilias, que son los órganos de defensa y órganos primarios de defensa para el tracto respiratorio. Y al dañarnos las cilias hace que otras enfermedades lleguen y colonicen el pulmón. Entonces, esta micoplasmosis es importantísimo, el tema de vacunación, se vacuna en todo el país básicamente contra micoplasma y contra circovirus. Se estima que está en el 80% de los cerdos a nivel mundial y en Colombia yo diría que en el 100% de nuestros cerdos está. Se puede asociar muy fácil con otros patógenos, digamos con circovirus, con PIRS, y genera la disminución de la ganancia diaria de peso. De ahí el retraso de los cerdos y disminución de los índices de conversión. Son animales que comen y no convierten lo que realmente se comen, entonces permanentemente están retrasados, presentan una tos seca permanente y muy alta morbilidad, se distribuye muy rápido por todo el galpón y no genera el retraso en el crecimiento. Esta enfermedad, la idea de prevenirla es a través de las vacunas, como les decía, y manejar en lo posible todo dentro, todo fuera. Cuando uno tiene
el preseo retirado, algo retirado por lo menos de su granja de críos, de su sitio 1 y el sitio 2 retirado, y ojalá el sitio 3 también aparte. Eso ayuda mucho a cortar ciclos de la enfermedad, y ojalá pudiera uno, un galpón de sitio 3 de ceba, poderlo surtir con una sola edad, porque hemos notado también que cuando estos galpones de ceba o de sitio 3 son surtidos con cerdos de distintas edades, se exacerba mucho más la enfermedad empieza a golpear nuevamente, entonces los cerdos más adultos afectan rápidamente a los cerdos más pequeños y se empieza a generar una tos generalizada por todo el galpón, muy típica de micoplasma, y luego empiezan a entrar las otras enfermedades, que es lo que llamamos las enfermedades del complejo respiratorio. Enfermedades del complejo respiratorio, entonces entra micoplasma, luego aprovecha el APP y se mete, aprovecha hemófilos que lo acabamos de ver y se mete, aprovecha PIRS también en un cerdo que esté inmunodeprimido, o aprovecha el PIRS primero, inmunodeprime y da la entrada también a los demás. Entonces, mucho cuidado con esta enfermedad, por favor, el tema de vacunación en las granjas y ojalá en las zonas endémicas, como les digo, vacunación con doble dosis. Todos los laboratorios normalmente tienen vacunas muy eficientes para este tipo de enfermedades. Entonces, pues no hay uno mejor que otro. De pronto hay granjas a las que unos tipos de vacunas les pegan mejor que otras. Pero importante el tema de la vacunación, mejorar la ventilación y temperatura, al igual que en las otras enfermedades. El lechón es muy dependiente de una buena calidad de aire y de una muy buena temperatura en sus primeras semanas post-destete para poder disminuir los impactos de las enfermedades. Esta neumonía zoótica, una de las enfermedades más importantes en el tema de la porcicultura de nuestro país. Otra enfermedad de tipo bacteriana y que nos afecta muchísimo es las enfermedades por APP. APP son las siglas de Actinobacillus pleuropneumoniae. La pleuroneumonía porcina o APP ocasiona básicamente también problemas de tipo respiratorio. Como les decía ahora, hace parte del complejo respiratorio porcino y genera signos clínicos de manera muy rápida y muerte de los cerdos. En esta enfermedad permanentemente nos ha tocado observar en campo cerdos que mueren de manera súbita. Y cuando se abre el cerdo, incluso pareciese una enfermedad, recuerdo mucho de los bovinos que llamábamos el carbón, que mataba a los animales mejores. Le cuento que el APP ocurre muy frecuentemente, que a veces los mejores cerdos son los que se mueren. ¿Por qué? Porque padecen una infección aguda y en un momento es capaz de colonizar el pulmón. De hecho, se habla de que esta enfermedad en cuestión de 6 a 8 horas puede empezar a generar infecciones. Dice, la incubación es muy corta, desde las 6 horas hasta los 3 días posinfección. Se han identificado 15 serotipos, pero en Colombia básicamente encontramos los serovariedades 1, 5 y 7. ¿Por qué es tan importante esta enfermedad? Porque esta enfermedad, como les digo, hace parte del complejo respiratorio, genera pérdidas económicas y nos lleva a mortalidad de cerdos, incluso hasta cerdos ya finalizando, que eso es lo que más nos golpea a nosotros los porcicultores, y es, pues a uno le da muy duro que se le muera un cerdo, pero es muchísimo más duro cuando se te muere un cerdo que ya tiene 90 o 100 kilos. Pues uno se la pasa más cuando un cerdo de 25 o 30 kilos empieza con su afección y rápido muere. Incluso muchas veces uno mismo le toca sacrificarlo porque sabe que no va a llegar y que ya la afección es muy grave. Pero cuando uno tiene mortalidad de cerdos ya hacia el final de la ceba, el impacto económico es muchísimo más drástico y el golpe para la economía de la granja es mucho más relevante. Igual que las demás, también en cerdos que se afectan a niveles tempranas, puede generar también retraso del crecimiento y un pobre valor de las canales por el desmedro de estos cerdos y altos costos por las medicaciones. ¿Cómo diferencia uno, por ejemplo, el micoplasma del hemófilus y del APP? En este tema de APP normalmente no se genera el tema de fibrina, que como vimos hace un momento era un tema muy típico de hemófilus. Ni se da ese tema de depresión
del tejido pulmonar, que es muy típico de micoplasma. Aquí se generan es como una especie de abscesos necróticos, abscesos negros, que se ven de inmediato, y uno al incidir sobre este tejido pulmonar encuentra mucho contenido sanguinolento allí. De hecho, en muchos de los cerdos que alcanzan a morir por APP, encontramos que hay epistasis, que es salida de sangre a través de las fosas nasales. Entonces, es un caso típico, eso es típico de esta enfermedad acá, encontrar la salida de sangre por fosas nasales o abscesos a nivel pulmonar. Entonces, la verdad es que los que trabajamos en campo hace ya varios años y hay algo de experiencia, al abrir un cerdo por temas de complejo respiratorio, diferenciamos de cierta manera el tema cuándo es micoplasma, cuándo es hemófilus, cuándo es APP. Y de acuerdo a ciertas características del pulmón, podemos también saber si de pronto hay alguna infección de tipo viral, sin determinar exactamente qué es, aunque siempre debemos intentar acudir al laboratorio para apoyarnos con el tema de diagnóstico y poder confirmar. En este tema de APP hay varios antibióticos que funcionan muy bien, el florfenicol, las cefalexinas funcionan bien, pero de todas maneras la recomendación siempre es, si estamos sospechando de APP, es importante hacer cultivo y hacer antibiograma para que busquemos de manera más clara con qué herramientas o con qué armas vamos a pelear contra esta infección. Entonces, para que no vamos a trabajar a ciegas y podemos ser más efectivos en el tratamiento que le aplicamos a nuestros animales. Aplicar antibióticos vía inyectado es recomendado, sobre todo cuando empezamos a ver una alta incidencia de la enfermedad. Como les decía, el florfenicol, las quinolonas, las cefalosporinas funcionan bien. Las medicaciones estratégicas en agua, importante. Muchas veces tenemos afecciones que se nos vuelven muy recurrentes en la granja. Tener acomodado de pronto una caneca con un par de llaves para hacer tratamientos en algunos corrales específicos, o lograr cada vez que nos entra un galpón, un lote y sabemos que tenemos un problema de enfermedad, lograr hacer tratamiento en agua. Les quiero comentar, aunque en el tema del alimento nos ayuda mucho los antibióticos que se pueden aplicar a través del alimento, son muchísimo más efectivos los que hacemos a través de agua, porque un cerdo enfermo normalmente no come, pero muy frecuentemente sí toma agua. Entonces, hacemos mucho más efectivo el tratamiento por agua, aunque obviamente la mejor manera de hacer tratamiento es la inyección. Esa es mucho más efectiva. Pero no olvidemos el tema de poder tratar en agua, sobre todo cuando estamos manejando poblaciones, porque pues uno inyecta 1 o 2 cerdos, pero cuando estamos hablando de una población de 150 y quiere hacer tratamientos pulsátiles y preventivos, se puede hacer todo el manejo en el agua. Eh, Recuerden que las condiciones específicas de cada granja tienen mucho que ver para el tema de vacunación. También existe vacuna para APP y es una herramienta muy interesante de control para la enfermedad. Otra enfermedad de tipo bacteriana, y ya voy dejando el complejo respiratorio y saliéndome un poquitico de las enfermedades muy de carácter, digámoslo, pulmonar, y empezamos a ver las enfermedades digestivas. Colibacilosis. La colibacilosis en los lechones es generada por un agente muy conocido por todos nosotros, llamada Escherichia coli. La Escherichia coli es una enterobacteria capaz de causar una diarrea muy profusa en los lechones. Como ven, esta es una camada recién nacida que tiene una afectación muy compleja. Estos animales casi que lo que toman lo están botando, toda la leche que se están tomando la están botando, normalmente por una afección de Escherichia coli, que nos causa unas altas mortalidades y nos asocia el sistema de producción a unos costos altísimos, sobre todo en el tema de tratamientos. Hay algo bueno también, y es que existe vacuna para Escherichia coli, pero a diferencia de las anteriores de micoplasma, de circovirus, los que vacunan, aquellas granjas que vacunan contra APP o contra hemófilus, aquí no le aplicamos la vacuna al lechón, sino que se lo aplicamos a la cerda.
La cerda es quien recibe la vacuna de Escherichia coli. La vacuna de coli se coloca en las cerdas normalmente, faltándole un mes o poco más de un mes se le coloca la primera dosis y faltándole por ahí entre 15 y 20 días para el parto se le coloca la segunda. O sea, se lo aplicamos a la cerda gestante. A la cerda que va a recibir la inmunización por primera vez le ponemos 2 dosis. Como les decía, por ahí entre 75 y 85 días de gestación le ponemos la primera dosis. Y entre 85 y 90 días o 95 le ponemos la segunda dosis a fin de que ella genere las suficientes defensas para que a través de la leche le entregue esta inmunidad a los lechones. Entonces, tenemos vacuna, la vacuna es altamente efectiva también, previene, previene todo el tema de diarrea. Es una diarrea, como les decía hace un rato, recuerde que les hablé de un parásito que era la coccidia, que me afecta básicamente en lechones de segunda semana. Esta es la diarrea de primera semana, la diarrea que le da al lechón recién nacido al siguiente día o a los 2 o 3 días de nacidos. Empieza con una diarrea amarillenta muy profusa, deshidratación severa de los cerdos y normalmente muerte. Esa deshidratación hace que el lechón permanentemente esté con frío y se vuelve muy lento para ir a mamar porque no tiene energía. Entonces, he ahí que esta enfermedad nos afecta fuertemente el tema de las camadas y nos golpea. La vacuna es altamente efectiva, como les decía, y se considera dentro de las estrategias para el control de la enfermedad. También es muy importante, ojo, el descanso sanitario de las parideras. Las camadas que han tenido problemas normalmente por coli o por coccidia, que es la diarrea de segunda semana, y las parideras no tuvieron el suficiente descanso sanitario o no tuvieron el suficiente aseo y desinfección de ella, normalmente van a presentar problemas dentro de los siguientes, dentro de las siguientes camadas. Ojo con eso. Cuando yo tengo problemas de coli o de coccidia en las granjas, normalmente las parideras se flamean. El tema de flamearlas ayuda mucho a acabar con los o quistes que puedan quedar o con las enterobacterias que pudieron quedar en piso y nos ayudan muchísimo al tema de adecuación. Las hembras primerizas son inmunitariamente más débiles para generar inmunidad en las cerdas y el manejar todo dentro, todo fuera es importantísimo. El agua, ojo con el agua es de vital, recuerde que a través del agua nos puede estar entrando las infecciones por este problema de coli. Otra enfermedad de tipo bacteriana es la ileitis. La ileitis, causada por una bacteria llamada Lawsonia intracelularis, como su nombre lo dice, genera básicamente ileitis, itis, inflamación, ileón. Recuerda que el intestino delgado lo podemos diferenciar en sus 3 porciones, duodeno, yeyuno e ileón. Ileón es la parte más cercana al intestino grueso. Entonces, genera típicamente una inflamación del ileón, de la última porción del intestino delgado y su cercanía ya con el ciego. Esa inflamación se palpa, se percibe un intestino como si se estuviera en manguera. Y a nivel de hallazgos en la granja, encontramos algunos cerdos que empiezan a defecar muy oscuro o defecan con sangre. El defecar muy oscuro implica que obviamente hay restos de sangre que a la medida que va corriendo el bolo alimenticio a través del tracto grueso, pues alcanza a salir las heces muy negras por ese contenido sanguinolento. Está muy difundido en nuestro país, tiene una alta morbilidad y a veces ocasiona alta mortalidad. He visto muchas muertes en cría por ileitis. Las hembritas de reemplazo son muy susceptibles. Existen granjas donde cerditas de reemplazo se mueren 4 o 5 por problemas de ileitis, aunque se dé muy bien a básicamente a tilosinas y a tiamulinas como tratamientos indicados y obviamente se acompañan con con vitamina K para disminuir el tema de las hemorragias. Entonces es importante tener en cuenta la ileitis como una de las afecciones de tipo bacteriano que también nos afectan y básicamente nos generan problemas de tipo digestivo. Y una de las enfermedades de la que más se viene hablando en los últimos años es del tema de salmonelosis. Recordemos que la importancia de la salmonela radica básicamente en que es una zoonosis y esta zoonosis además
esta salmonela nos puede producir toxinas. Venimos trabajando tan duro en este tema de salmonela que venimos atribuyendo mucha parte de las mortalidades en transporte a problemas agudos de salmonela, problemas que se pueden exacerbar en cuestión de 4 o 5 horas. En el proceso de sacar el cerdo del corral, montarlo al vehículo y transportarlo, normalmente genera unas proliferaciones altísimas y una elevada generación de toxinas en el animal y puede matarlo en el transporte. Pero básicamente la enfermedad está asociada a unos problemas de diarrea, con alta morbilidad, con cerdos que se ven básicamente con una diarrea muy, muy aguada. Yo a veces la describo como en yema de huevo porque después de que empieza la diarrea se empieza a tornar de color muy amarillento, empieza con un color café claro y está regada por todo el mundo. Recordemos que esta es la salmonela la que nos ocasiona básicamente el problema de úlceras botonosas a nivel del ciego o en la válvula ileocecal. Aquí se ve muy bien ese tema de las úlceras botonosas que impiden normal absorción del alimento. Básicamente tenemos dos serovariedades que nos golpean muy duro en el país, la salmonela typhimurium, una enfermedad más de animales jóvenes, y la cólera suis, que se presenta en animales ya más hacia el final de la ceba y que nos presenta signos clínicos de fiebre e inapetencia. Hay cerdos que se ven muy letárgicos en el corral. Importantísimo a veces el vaciado sanitario, cuando saquemos los corrales, un buen lavado y desinfección de ellos, instalaciones, y no sobra también hablar del agua. Mire que hemos hablado de las enfermedades virales, algún parásito como la cocidia y unas enfermedades bacterianas. Yo diría que en resumen, estas enfermedades que les mencioné son las enfermedades de más común presentación en nuestro país. Son las enfermedades con las que más peleamos y toreamos todos los días. Esta enfermedad de salmonela, tenemos ahora en el tema de aditivos, estamos adicionando a los concentrados ácidos orgánicos con la idea de que compitan por el mismo espacio con la salmonela, el tema de probióticos para ayudar a disminuir la incidencia, por lo que le decía, este es un tema zoonótico. Pues por último, quería recordarles el tema de la importancia, pues aunque les hablo mucho de las enfermedades, les hablo algo de tratamiento, les digo de algunos antibióticos, pues nosotros tenemos como profesionales del sector tener en cuenta mucho el uso racional de antibióticos. Entonces, en ese tema del uso racional de antibióticos, en ese nos tenemos que meter. Ya hay países europeos que prohíben el uso de antibióticos. Así les cuento que mientras nosotros aquí peleamos por tener conversiones de 2:1, de 2:2 en la etapa de ceba, quiere decir que que casi que un cerdo cada vez que se come 2 kilos engorda 1. En Europa las conversiones normalmente son de 2,6, 2,7 y no se asustan por eso. ¿Por qué? Porque ellos han disminuido el uso de antibióticos, han trabajado muy duro el tema de bienestar animal y para ellos es más importante entregar un cerdo en buenas calidades a la, a la, a la población y protegen mucho el tema de inocuidad. Entonces, en ese mismo orden de ideas, yo sé que pronto va a venir el tema de disminución de uso de antibióticos, legislación. Recuerde que el tema de antibióticos debe ser manejado supuestamente por un profesional y es él quien debe avalar los tratamientos. Entonces, lo que les quiero invitar mucho hace que trabajemos mucho más en temas de bioseguridad y prevención, porque tenemos que empezar a disminuir la circulación de patógenos en nuestros sistemas productivos, usar productos alternativos para el control de la sanidad de nuestros animales, mejorar la inmunidad. ¿Qué quiere decir eso? Aplicar las vacunas que realmente se requieren dentro de una granja. Hay vacunas que, como le digo, casi que ya son obligatorias, así el gobierno no las obligue. Micoplasma, circovirus, E. coli, parvovirus, son enfermedades que normalmente se vacunan en toda granja. Revisar los manejos que pueden producir estrés, como son las manipulaciones o las aglomeraciones de cerdos, o tener densidades supremamente altas. Desarrollemos las innovaciones tecnológicas, como le decía, ya tenemos prebióticos, ya tenemos ácidos orgánicos, tenemos extractos de alcachofa, tenemos muchas cosas naturales que estamos empezando a incorporar dentro de la nutrición de los animales. Y en resumen, la prevención es la mejor arma que tenemos. Bioseguridad,
hacer mucho diagnóstico para saber contra qué estamos peleando y la utilización de las vacunas. Esto es lo que tenía para contarles con el tema de enfermedades. De pronto corrí mucho, pero tenía 45, de pronto me extendí un poquitico más. Son las y 55, bueno, me extendí 50 minuticos. Pero es un tema bastante complejo donde casi que cada una de las enfermedades es todo un mundo para poder hablar uno hasta 2 y 3 horas de cada una de ellas. Señores, espero que de verdad haya sido claro, que les hubiera quedado muy claro el tema. Estoy atento para si hay inquietudes y les agradezco mucho, mucho la venida de este ciclo de conferencias programadas por la Universidad de La Salle y quedo a su entera disposición. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Manuel. Los invitamos para que hagan sus preguntas por vía chat. En este momento tenemos solamente una. Juan Daniel Trujillo nos pregunta, si el tratamiento para la pleuroneumonía porcina se hace en el agua, ¿cómo hago para cerciorarme de que todos los cerdos beban la cantidad adecuada de medicamento? Correcto, muy buena pregunta. La cuestión es la siguiente, normalmente cuando yo voy a hacer un tratamiento en agua, es parecido, en las gallinas lo aplican muchísimo con mayor certeza que nosotros, y es cuando hago un tratamiento en agua doy al menos 2 horas de sed para garantizar que los lechones vayan a buscar los bebederos. Y ojalá, ahí sí es muy importante, tener una buena cantidad de bebederos disponibles para este ejercicio. Entonces, lo que normalmente hacemos es que cuando voy a iniciar un tratamiento en el agua, yo levanto los bebederos o cierro la llave, alguna cosa hago entre 1 hora y media y 2 horas. Y posteriormente, cuando ya tengo el antibiótico que voy a utilizar, abro los bebederos y normalmente todos los cerdos acuden a beber. Es la manera como de garantizar o buscar la forma de que al menos un porcentaje alto de los cerdos acudan y vayan y tomen el antibiótico que queremos administrar vía oral, sí señor. Perfecto, muchísimas gracias. Nos pregunta Nancy, ¿la parvovirosis se aplica a la cerda antes de inseminarla? La parvovirosis, esa es una enfermedad de pronto en la que no sé por qué no la tuve en cuenta. Bueno, parvovirus es una enfermedad viral, como su palabra lo dice. La vacuna es altamente efectiva. De hecho, las vacunas que venden en el mercado las conocemos también a veces como triple porcina o son vacunas combinadas que nos traen parvovirus, leptospira y erisipela. La parvovirosis, por ser una vacuna que a veces nos genera algunas reacciones, no la aplicamos en cerdas gestantes. Algunas personas lo aplican, pero es correr un riesgo porque si me genera una reacción o una fiebre, estoy arriesgando una gestación. Entonces la parvovirus la recomendamos normalmente entre el día 7 y 10 posparto, o sea, después de que cría en parideras, entre el día 7 y 10 recomendamos la aplicación de la vacuna de parvo, leptoerisipela o parvovirosis, llamémoslo así, porque si llega a generar algún pequeño malestar, pues no arriesgo la camada, puede que afecte un poquito el tema de leche, aunque normalmente no se observa o se observa de manera mínima. Es importante tener el tema de un antihistamínico si llegara a generar algún detalle y tengo el tiempo suficiente, porque si la aplico al día 10, pongámosle, la cerda la desteto al día 21, tengo 11 días, más 4 o 5 días que se demora para cubrirle, tengo 15 días para que ella genere buena inmunidad, buenas defensas para el momento de la cubrición. Acuérdense que el parvovirus, básicamente lo que yo quiero con la vacuna es defender la siguiente cubrición o la siguiente gestación. Entonces, me genera muy buena inmunidad cuando yo la aplico entre el día 7 y 10 posparto en parideras. Perfecto, doctor Manuel. No tenemos más preguntas. Le agradezco a usted por haber participado en nuestra segunda jornada lasallista de actualización en porcinos y a ustedes por habernos acompañado durante nuestros 3 días, algunos y otros durante la charla del día de hoy. Muchísimas gracias. Con mucho gusto, muchas gracias por invitarme y estoy a la orden. Muchas gracias. Que estén muy bien, hasta luego.